Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de este diplomado en comunicación electoral. Si andan por ahí, me gustaría saber. Buenos Hola, días. hola Berenice, buen día. Buen día, Carlos. Buenos Buen día, días, doctor. maestro. Buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes de nuevo. Gracias. ¿Cómo han Gracias, estado? bien. ¿Todo bien? Todo correcto. Qué Sí, yo bueno. voy a darle un refresh a la página porque nada más veo tres imágenes y no veo su cámara, doctor. Voy a salir tantito. Vale, adelante. Bueno, pues es un poco difícil. Le voy a pedir al resto del grupo que tienen sus cámaras o que están conectadas o conectados, que a la medida de lo posible se vayan conectando y enciendan sus cámaras. Yo sé que en este horario muchas personas están quizá arreglándose para salir a trabajar o dejar a los niños en la escuela. Entonces, se vuelve la verdad un poco complicado dar clase sin ver las caras, ¿no? Porque de repente no sabes si uno está hablando como merolico solo. Sé que no estamos solos porque hay un par de personas, está Berenice, está Carlos, está Pablo con sus cámaras encendidas y para mí es como, son los rostros con los que siento que estoy hablando. Ahora está Rosa, que desaparece, aparece misteriosamente por el filtro, supongo. Pero bueno, entiendo que no sé si les ha pasado antes, pero les comparto esto. Es muy extraño poder hablar y que no haya algo detrás de la pantalla, ¿no? Porque pues finalmente la pantalla es un medio, es un dispositivo que finalmente nos permite conectarnos de algún modo, pero si no hay un rostro del otro lado, sí se vuelve complicado. Entonces, voy a hacer el esfuerzo para poder intentar hablar igual con estos cuadritos en gris. David, adelante, por favor. Doctor, yo estoy en traslado, estoy en un autobús, por eso mi cámara no la prendo, porque voy en un autobús, por eso pero aquí estamos, como siempre, al pendiente. Muchas gracias, David. Ahí ya sabes que si tienes algo para compartir o comentar, pues adelante, por favor, siempre. Bueno, Sí, miren, gracias. para mí, insisto, esto es un gusto estar con ustedes de nuevo. Yo sé que de repente este horario puede resultar, es contradictorio porque para muchos les permite justamente poder conectarse en este horario fuera de alguna actividad laboral y entonces posibilita que estén aquí en el curso y está muy bien. Y por otro lado, decía al mismo tiempo, es un horario que mucha gente utiliza para trasladarse, salir de casa, arreglarse a trabajar, ya que cada vez estamos más de vuelta en la presencialidad, ¿no? En fin, pues, pero son las condiciones que tenemos, así que vamos a hacer lo mejor que podamos con ellas. Bien, creo que para ir directo al grano y aprovechar el tiempo, además tengo otra clase después de esta, me gustaría empezar, pues, compartiéndoles que un poco esta clase para mí una especie de cierre de las dos clases que tuvimos previamente en las que abordábamos desde dónde me tocaba a mí enfocar el fenómeno comunicacional, ¿no? Entiendo que a estas alturas del diplomado ustedes ya estuvieron con diversos profesores, vieron diversos temas. Puede ser que algunos profesores nos contrapongamos, ¿no? En las visiones que tenemos, porque finalmente somos personas que tienen un abordaje, una formación distinta, inclusive una posición teórica y pragmática diferente. Entonces, es lo más normal del mundo, digamos, en el mundo de la academia y en la vida, ¿no? Entrar desde la diferencia. Entonces, desde el lugar que previamente yo había conversado con ustedes, habíamos hablado de qué se trataba el fenómeno comunicacional desde el enfoque que yo les planteaba, y desde ahí, desde ese enfoque que era el de la comunicación como un proceso de producción de diálogos, de construcción de significados sociales que se comparten, se producen, se reproducen en nuestra sociedad a través de lenguaje y de diversos medios, códigos de lenguaje y diversos medios que utilizamos, entre ellos los medios de comunicación. Es que me gustaría abordar el tema que me propusieron para el día de hoy, que es el de la relación entre la comunicación política y el marketing, o el marketing político para ser exactos. Y yo creo que no podemos empezar a hablar justamente de esta, y decía, la relación entre comunicación política, marketing política y la consecuencia que esto tiene para la participación ciudadana, ¿no? Que era el detonante que me proponían hacer reflexionar en estas sesiones.
por qué esto es importante, ¿no? Y para poder hablar de ello, yo creo que en principio era necesario sentar aquellas bases que sentamos de entender a la comunicación como lo había planteado, eh, y porque a partir de ese entendimiento podemos empezar a conversar, a reconocer cuál ha sido la trayectoria que ha tenido la concepción de la comunicación a lo largo sobre todo el siglo pasado y que se ha ido reforzando este siglo, que era aquello que les decía, que primero existió un modelo lineal donde el proceso de comunicación se entendía como emisor, mensaje, código, medio y receptor, y que diversos modelos posteriormente empezaron a considerar el modelo de la retroalimentación para que existiera comunicación, hasta que finalmente, sin desconsiderar ese proceso, hubo otras corrientes teóricas que dijeron, sí, la comunicación es todo eso, pero no se agota en la definición de ese proceso estructurado por partes, sino que en realidad ocurre cuando se le da sentido a lo que se quiere decir, ¿no? No solo cuando la retroalimentación ocurre. La retroalimentación es parte de un proceso que se tiene que ver como una especie de círculo, digamos, virtuoso, en el que ese sentido se va a construir y en el que son necesarios todos estos elementos. Y en ese contexto ocurre sobre todo que empieza a darse un estudio muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, aunque también en Europa, sobre el rol que empiezan a jugar desde el siglo pasado los medios de comunicación y cómo estos intervenían en los procesos comunicativos humanos, ¿no? Y desde ahí, bueno, se empezó a observar lo que mencionábamos ya en sesiones anteriores, que el poder de los medios, que en realidad cuál era, ¿no? En principio, y era el de reconocer que es a través de ellos que nosotros conocemos el mundo en el que vivimos, más allá de nuestros sentidos y la percepción directa. Entonces, digamos que en esencia, en el fondo, en la base, pues ese es el gran poder que los medios tienen, ¿no? Que no son los únicos que tienen este poder, pero que, por supuesto, son fundamentales en reconocer que nos permiten conocer el mundo más allá de nuestras interacciones físicas cotidianas o nuestra percepción inmediata, ¿no? Gracias a ellos sabemos que hay un conflicto entre China y Estados Unidos en Taiwán, que hay lo que decíamos la vez pasada, que hay una guerra, o inclusive que ocurre en algún lugar de la provincia de nuestro país, donde no estamos, quizá nunca hemos ido. Es decir, gracias a los medios conocemos lugares en los que físicamente nunca hemos estado. Gracias a los medios sabemos que nuestros gobernantes, para ir trayendo el tema al terreno de la política, pues tienen un discurso determinado, una visión determinada, dicen tales cosas, ¿no? Probablemente nosotros nunca los vamos a conocer de manera personal y directa, pero gracias a esta intervención mediática podemos saber qué lugares, qué lugares visitan, qué discursos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parece tan simple y lo tenemos tan normalizado, no es, no es tan simple así. Imagínense que un día hubiese un apagón de medios, por decirlo de alguna manera, de todos, ¿no? Y que duráramos así una semana, unos meses, un año. ¿Cómo sería nuestra vida sin el acceso a estos medios de comunicación que nos permiten ir más allá de lo que ya hemos normalizado en nuestra cotidianidad, ¿no? Que solo pudiéramos conocer lo que ocurre en la vida, en el mundo, solo a través el contacto con nuestros seres queridos o las personas con las que interactuamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería esa vida, no? O sea, ¿cómo sería el conocimiento que estamos obteniendo del día a día, de lo que ocurre más allá de nuestro entorno? Sería, pues, bastante limitado, obviamente. Entonces, pues desde ese lugar es que tenemos que conocer o reconocer el rol tan importante que los medios de comunicación tienen en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y reconociendo ese desarrollo, pues es que podemos hablar de comunicación política, ¿no? Porque en nuestros días los medios de comunicación, pues, no son, y ya lo mencionaba antes, no son simples espejos, foros, espacios donde los gobernantes transmiten información y nosotros, la ciudadanía, la recibimos. Es un espacio que tiene el poder también de construir su agenda, de definir los temas, asuntos públicos que quieren ser abordados en el espacio público o que son abordados en el espacio público y que tienen poder también de influencia. Los medios tienen un poder de influencia innegable, ¿no? Y su influencia a veces simplemente, a veces queremos pensar la influencia como una cosa muy elaborada,
que por supuesto es compleja, pero el hecho de definir o decidir qué vamos a ver y cómo vamos a ver, cómo se nos va a ser narrado un hecho, una noticia o lo que sea, pues ahí ya hay un gran poder de definición de un discurso, ¿no? Ahora, si todo esto lo llevamos a los medios sociodigitales o redes sociales por los que también nos informamos, se vuelve un asunto muchísimo más complejo porque aquí operan una serie de mecanismos que la mayoría de nosotros desconocemos, ¿no? Y que todos hemos oído hablar de los algoritmos, de estos chips, de estas conexiones informáticas que permiten que a través de nuestra interacción con los dispositivos inteligentes, podemos llamarle, eh, se defina qué información vamos a recibir, desde qué perspectiva, desde qué óptica. Y muchos ya sabemos, y está ampliamente documentado, ¿no? El caso de elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, que son las más citadas, donde gracias a nuestra interacción con la tecnología ha sido posible direccionar u orientar diversas percepciones políticas o ideologías políticas para recibir información y formar opiniones concretas en un sentido, pues, favorable a un candidato o desfavorable a otro candidato. Es decir, que estas estrategias digitales o las tecnologías sociodigitales han permitido también, más allá de los medios análogos donde había un contenido para todos, personalizar muy, pero muy puntualmente la información que recibimos de conformidad con nuestros intereses, nuestros perfiles, en definitiva, con la interacción que nosotros tenemos con estos dispositivos y con estas plataformas, ¿no? La mayoría de nosotros usa por lo menos Facebook, Twitter, Instagram, ahora todo el mundo usa TikTok y otras redes que recién están emergiendo que ni siquiera conozco bien, entre muchas otras, ¿no? Mucha gente ve canales de YouTube, entonces, pues los algoritmos, la inteligencia artificial o informática, pues tiene esta capacidad de detectar qué información nos interesa, hacia dónde van nuestros intereses y con base en ella darnos más, ¿no? Y si además esto se puede programar desde algún lugar y direccionar específicamente mensajes concretos a perfiles concretos, pues se vuelve todavía mucho más complejo, ¿no? Que los medios análogos. Entonces, esas son realidades con las que ya convivimos en nuestros días y que no podemos ignorar cuando estamos hablando de procesos políticos, ¿no? Porque si no tenemos una visión muy crítica que nos permita discernir eh, por qué leemos lo que leemos, por qué creemos lo que creemos, por qué nuestra opinión está orientada hacia donde está orientada. Y si no tenemos esa capacidad de cuestionamiento, pues es muy fácil que nos dejemos enrollar o arrollar, diría yo, por la ola informativa que todas estas plataformas nos van a ir ofreciendo de forma muy personalizada, concreta, estandarizada por perfiles de edad, de orientación sexual, de preferencia política, de hábitos alimenticios incluidos. O sea, todo esto forma un puzzle que nos permite tener un perfil muy concreto de nuestras preferencias y con base en eso recibir información. Bien, entonces, pues dicho esto, es como estamos en este momento de la historia en el que todavía te estamos observando algunos fenómenos comunicativos y sociopolíticos desde algunas perspectivas teóricas y corrientes analíticas que están en ese proceso de transición de lo análogo a estudiar lo digital, pero muchas de nuestras teorías surgieron y se han utilizado y se siguen utilizando y las metodologías para el estudio de la comunicación política todavía desde este lugar de la comunicación análoga, ¿no? Entonces, es desde ahí que aplicamos diversos modelos de análisis también a los medios digitales ahora con sus complejidades. Y, por ejemplo, es desde ahí donde observamos esta relación entre medios de comunicación y política, etcétera, etcétera. Pero pues vamos intentando cada vez más ver cómo estos modelos se siguen digamos, adecuando a esos estudios y a esos análisis, ¿no? Y entonces, inclusive, no sé si es posible que el uso todavía no, porque es un proceso reflexivo y no podría tener una opinión terminada todavía al respecto, pero todavía hay quienes están discutiendo si estas relaciones y estas definiciones que teníamos sobre la comunicación, la política, los medios, cuando teníamos solo medios análogos,
principalmente siguen siendo válidas para el estudio o si deberíamos de cambiarla y sobre todo para la reflexión, ¿no? Y pues son debates que están abiertos, sin embargo, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos, como yo decía, ¿no? Y partiendo de ese lugar, pues en principio creo que hay algunas definiciones y conceptos que tal vez todavía no cambian tanto, ¿no? O no cambian tanto y no tendrían tal vez por qué cambiar tanto. Y me refiero, si empezamos a hablar de comunicación política, pues ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿de qué se trata, no? Y yo supongo que a estas alturas del partido y con el camino que ustedes llevan recorrido, pues ya deben de tener mucho más claro de qué se trata la comunicación política, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación política y bueno, estaría interesante escucharlos antes de seguir, porque vamos a hablar ahora de los modelos de comunicación con los que contamos y de teóricos y del modelo que tenemos en México y cómo esto se relaciona con el marketing y la participación ciudadana. Si alguien quisiera compartir, porque va a ser interesante para mí escuchar también dónde están posicionados en este momento. Quien guste, adelante, por favor, puede abrir su micrófono. Sí, Carlos, adelante. Muchas gracias, maestro Luis. Buen jueves a todas y a todos. Pues yo entiendo el modelo de comunicación política como esta serie de reglas, un conjunto de reglas en el cual el sistema político electoral ha creado una serie de lineamientos y parámetros para comunicarse con el gran electorado y con la población en general, porque hay que decirlo, que no solo le llega este mensaje a los ciudadanos que están en posibilidad de votar, sino también llega a aquellos que no votan y también hay un proceso de comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación política es este gran sistema que hemos diseñado entre todos y todas y que pues permite que las instituciones, el sistema político electoral, incluidos los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos, transmitan los mensajes que consideren pertinentes para obtener los objetivos que se han planteado. Es cuanto, maestro. Gracias. Carlos, antes de que Sí. cortes el micrófono, me gustaría que hiciéramos una distinción. Es importante. Y es la distinción teórica entre lo que entendemos en México por el modelo, o por lo que llamamos acá modelo de comunicación político-electoral, y la comunicación política per se. Es decir, ¿por qué? Porque como entendamos a la comunicación política, va a impactar en cómo diseñemos nuestro modelo. Y yo por eso insistía en las clases anteriores que tuvimos en cómo entender a la comunicación, porque eso tiene un impacto en el modo en el que diseñamos las reglas de las que tú hablas, que configuran lo que aquí en México conocemos o definimos como el modelo de comunicación político-electoral mexicano. Entonces, la pregunta que yo te haría más bien sería, desde tu perspectiva y con lo que tú entiendes y conoces y sabes, ¿qué es para ti la comunicación política, independientemente de las reglas con las que sabemos que contamos? Intentemos hacer la diferencia. Separemos ahorita la parte como más teórico-analítica y conceptual, y luego vamos a ir a analizar, no las reglas per se, pero sí la concepción con la que están basadas estas reglas, digamos. Entonces, te pediría dar un pasito atrás, porque ya fuiste tú directo al modelo, tal vez, pero ¿cómo entenderías tú a la comunicación política? Y después, si quieres, podemos hacer la relación con el modelo. Muy bien, maestro. Sí, pues la comunicación política es el proceso en donde los entes interesados transmiten los mensajes que tienen que ver con la vida en comunidad, con la vida en sociedad, para el ejercicio de los derechos políticos electorales. Entiéndase, procesos electorales, procesos de gobierno. Entonces, la comunicación política es procesos de electivos y también procesos que tienen que ver con las acciones de los gobiernos, doctor. Es cuanto. Gracias. Gracias, Carlos. Berenice, tienes la mano levantada, por favor, adelante. Yo entiendo buenos días a todos, como modelo de comunicación política, el proceso, como dice Carlos, de intercambio de información entre políticos y ciudadanía.
Ujú. Esa retroalimentación. Ellos necesitan de nosotros para ganar votos y nosotros de ellos para manifestar las necesidades en sociedad. Entonces, para mí ese es el proceso de comunicación. Creo que de ciudadano a político es un poco más complejo llegar a mandar el mensaje y que lo reciban, pero de políticos a ciudadanos sí hay demasiada información enviada a los ciudadanos. Eso es lo que yo entiendo como comunicación política. Gracias, Bere. Sí, miren, sí, de hecho, pues por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, después de en diversos campos, a la corriente teórica a la que yo me ascribo, que es la que mencionaba, es esta que reconoce en principio la comunicación política como un acto de relación fundamental a través de la que se da, pues una interacción en la que se produce un diálogo, en la que se evoca y se construye un significado común, como pues en definitiva se trata de un lugar de encuentro, ¿no? O sea, si no existe ese encuentro, esa relación para evocarse, eso no quiere decir que sea un encuentro amistoso necesariamente, puede ser un encuentro conflictivo, o sea, no nos confundamos, pero sí es ese lugar común donde se construye y se evoca un significado que se comparte socialmente, ¿no? Que entiendo que pensando en términos democráticos, pues hay que pensar entonces a la comunicación como la interacción e intercambio, toda vez que esta interacción y este intercambio es lo que nos permite reflexionar, analizar, compartir, transmitir, etcétera, todas las otras cosas que hemos ya dicho antes, pero que no se agota ahí, ¿no? Sino que se analiza, se construyen significados comunes que nos permiten después tomar decisiones políticas también a la ciudadanía, como emitir un voto, que es súper importante, ¿no? Y que esto ocurre estas acciones que nosotros tomamos en la sociedad, estos sentidos que le damos a nuestras acciones, a nuestras creencias que nos permiten vivir de algún modo, están definitivamente construidas a través de procesos comunicativos en los que llegamos a la construcción de un discurso determinado que le da sentido a lo que hacemos en el campo de lo político, de lo ciudadano. No me quiero meter en cosas como más de la vida de cada individual, digamos, o del ámbito privado, porque también intervienen, por supuesto, pero ese es otro campo de la comunicación que no es mi especialidad, pero al final de cuentas todo esto se construye a través de procesos comunicativos que dan sentido. Por supuesto, hay procesos cognitivos, psicológicos involucrados, pero esa es otra área, ¿no? Que no me corresponde, pero que y al llegar a esas construcciones cognitivas y reflexiones y toma de decisiones está relacionada con procesos de comunicación, ¿no? Con procesos de esta significación, esta interacción, este diálogo, este proceso reflexivo que permite llegar a darle sentido a algo y que ocurre, por supuesto, a través del uso de medios de comunicación y que nos permite tomar acciones, ¿no? Y en el campo político electoral, quizá una de las acciones más importantes que tenemos que llevar a cabo es la de la emisión del voto. Y por algo llegamos a emitir el voto para una opción y no para otra. O sea, hubo un proceso ahí reflexivo de mayor o menor perspectiva crítica o conciencia, como ustedes gusten llamarle, que nos permitió definirnos por una opción y no por otra, ¿no? Inclusive si decidimos no votar. O sea, ¿por qué esto fue así? ¿No? Hubo un proceso ahí de significación que nos permitió llegar a esa decisión. Entonces, la comunicación, sin duda, los procesos comunicativos son claves para llegar a este proceso de decisión y, por supuesto, los medios de comunicación, como decía, juegan un rol súper importante. Bien, entonces entendiendo que la comunicación política, como decía Carlos Vélez, y como compartimos, es este proceso complejo de intercambio, producción, encuentro, diálogo, reflexión, que finalmente nos permite construir sentido en torno a algo, que nos permite actuar sobre o con lo político. Bien, ahora cuando vamos al terreno ya más analítico, tenemos que definir, pues, observar, sobre todo si vamos tanto a estudiar como a realizar un estudio, me refiero, o bien a una investigación para conocer algún fenómeno sociopolítico, o bien para hacer alguna intervención pragmática en el campo político electoral, pues tenemos que tener muy claro una cosa, o sea, ¿quiénes son los actores principales de la comunicación política o de la comunicación política electoral? Y entonces, pues creo que si lo pensamos en términos más sistémicos, digamos, pues vamos a encontrar que, por un lado, un actor principal es el sistema político en conjunto, ¿no?
llámense los partidos políticos, como ya nos decían, llámense las candidatas o candidatos independientes, o sea, todos aquellos actores, personas que forman parte del sistema político, las instituciones, por supuesto, las reglas, las normas, que forman, que construyen todo este sistema. Entonces, por un lado tenemos entre los actores fundamentales de la comunicación político-electoral a todos los actores del sistema, ¿sí? Personas, instituciones, etcétera, etcétera, que buscan o alcanzar o mantener el poder público de algún modo y que tienen ideas, mensajes, un discurso que compartir o que construir o que significar con la ciudadanía. Por otro lado, el actor fundamental, el segundo actor fundamental, pues son el sistema de medios de comunicación con el que contamos, ¿no? Que pues ya sabemos que están los medios análogos, pero también están ahora las nuevas plataformas sociodigitales. Entonces, aquí es importante recalcar esto antes de mencionar el tercer actor, que generalmente o todavía hay quien puede llegar a considerar a los medios de comunicación como intermediarios, ¿no? Como intermediario entre los gobernantes y la ciudadanía, pero yo voy a insistir en esto porque es súper importante. Los medios tienen su propia agenda, tienen sus propios mecanismos, tienen sus propios valores de acción y como decíamos la vez pasada, tienen su capacidad instalada de construir una narrativa de un modo y no de otro. Entonces ellos tienen ese poder. Entonces no son solo intermediarios, son actores con un rol muy activo en la definición de las relaciones políticas y del discurso político que se construye. O sea, no son entidades neutras, pero para nada. O sea, eso hay que tenerlo siempre muy claro. Y lo mismo ocurre con las plataformas sociodigitales, ¿no? O sea, para nada hay neutralidad ahí. Al contrario, nos conocen muy bien y saben qué queremos escuchar, oír, leer, etcétera, etcétera, y nos van a direccionar siempre esa información. Bien, entonces, como actores fundamentales de la comunicación política, decía, tenemos al sistema político, al sistema mediático y, por supuesto, el tercero, que sería la ciudadanía, ¿no? Que somos toda esta masa, esta aglomeración de personas que formamos parte, en este caso, pues, de esta nación y que nos convertimos durante los procesos políticos electorales, pues nos convertimos en electores, ¿no? Y en personas que tienen el poder, en teoría, de definir quién nos va a gobernar. Y digo en teoría porque, pues, mucho de ese poder no es utilizado siempre, ¿no? O sea, hablar de ciudadanía también no es una cuestión que sea tan homogénea, ¿no? O sea, hay mucha diversidad, muchos enfoques, hay gente que no participa, decide no participar, hay quien elige una opción, otra, en fin. Entonces somos esos grandes actores los que en teoría, para fortalecer una democracia, para tener una democracia participativa, deliberativa, representativa, que funcione de la manera más óptima posible, estos tres actores deberíamos de participar de manera activa o deberíamos de tener las condiciones dada nuestra organización sociopolítica, para poder participar en los procesos político-electorales. Entonces, considerando, reconociendo que estos tres actores son fundamentales, en el estudio de la comunicación se ha buscado definir cuáles son los modelos de comunicación política que se suelen utilizar en los sistemas democráticos, ¿no? Y básicamente se ha encontrado que en diversos países del mundo occidental, por lo menos, contamos con dos grandes con modelos de comunicación que oscilan entre dos grandes polos, ¿no? Y estoy hablando de sistemas democráticos, por supuesto. Que hay dos modelos predominantes que son los que nos permiten observar el rango de calidad democrática que puede existir en un país o en otro conforme a esos modelos que se utilizan, ¿no? Y por un lado tenemos, en términos, digamos, más en una tendencia hacia una mayor apertura democrática y participación ciudadana, tenemos un modelo que Dominic Walton denominó ya hace algunos años como el modelo dialógico, ¿no? El modelo de comunicación política dialógico. ¿De qué se trata este modelo? Dice, bueno, pues es un modelo que reconoce la presencia de estos tres actores principales, el sistema político, el sistema mediático, la ciudadanía, y que este modelo plantea justamente que la comunicación va en dos direcciones, o sea que no puede ser solamente de un actor hacia los otros dos, sino que tiene que ser un proceso en el que los tres actores
tienen la ciudadanía, los medios y el sistema político, los políticos, la política, tienen condiciones para participar de forma más o menos igualitaria o democrática, para que valga la redundancia, en la producción de discursos, de estos sentidos, de estos significados sociales de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces se trata de un modelo que considera que la comunicación no debe ser, no puede ser y no tendría que ser simplemente vertical, es decir, de quienes tienen el poder, y generalmente en esta concepción vertical se considera que quienes están en el poder están arriba y la ciudadanía, que es quien en teoría recibe como ese manejo del poder, está abajo, sino que más bien se considera una posición horizontal, más circular, donde todo ocurre más de ida y vuelta, ¿no? Sería como el modelo ideal de comunicación que permitiría tener sistemas democráticos más fortalecidos, donde hay más participación, donde la ciudadanía tiene un rol activo, ejerce su poder, ¿no? Y ese es, digamos que es el modelo pues, que se suele llamar dialógico, ¿no? Que va en todas las direcciones, que no es de una de las partes hacia el resto. Por otro lado, se trata de, bueno, hay que precisar, insisto en esto, porque es muy importante, que se trata de un modelo que se concibe a la comunicación desde un lugar horizontal y que es dinámico. O sea, no es solamente una de las partes la que dinamiza los procesos de comunicación. Es cualquiera de la ciudadanía también debería tener condiciones para que cuando lo necesita pueda dinamizar procesos de comunicación. Es decir, si tiene demandas, y con demandas me refiero a peticiones, a asuntos que le interesan, que deban ser discutidos en el espacio público, también pueda ingerir y pueda hacer que esto ocurra, pueda detonar la deliberación, el debate sobre aquello que le interesa y que no sea solo lo que le interesa a los gobernantes en turno, lo que se detone en la discusión pública, ¿no? Que exista esa posibilidad de que todos los actores detonen la conversación pública. Ese sería el modelo dialógico, digamos. Y después el modelo más tradicional o menos democrático que todavía se utiliza en las democracias es el llamado modelo propagandista, que es muy antiguo, desde principios del siglo pasado, que se identifica a principios justamente del siglo XX. Y aquí de lo que se trata, pues es un modelo que se basa en la idea de que unos hablan y otros escuchan o reciben. Entonces, como ven, está muy basado en esta concepción de la comunicación que mucha gente tiene todavía, que es transmisión de información. Porque la transmisión implica llegar de un punto, es tan evidente y tan simple, pero parece que no lo vemos a veces, enviar información de un punto y que llegue a otro. Y eso sería la comunicación. Y si nos ponemos, no necesitamos mucho de análisis para darnos cuenta que en nuestro país se considera que comunicar desde las instituciones públicas es eso, hacer llegar a la ciudadanía desde la institución pública o no importa si se trata del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o sea, todavía hay deficiencias en los tres, no importa de quién estemos hablando, existe muy marcada esta idea de que comunicar algo a la ciudadanía es hacerles llegar información desde estas instituciones públicas a la ciudadanía y que eso ya es un acto comunicativo, o sea, es una parte, ¿no? No se puede negar, es necesaria la transmisión de información, pero no se debería de agotar ahí la comunicación. Entonces, un modelo propagandista tiene esta concepción lineal donde quienes tienen el poder emiten o transmiten información al resto de la ciudadanía. Y entonces, evidentemente, a diferencia del modelo dialógico que se caracteriza por una racionalidad democrática, constructiva, abierta, horizontal, más bien aquí en el modelo propagandístico, como no hay esa apertura y mecanismos que propicien ese diálogo y propicien interacción, sino que es más, ahora sí que es vertical y unidireccional, más bien se trata de instalar ideas, discursos, ideologías en la ciudadanía. Es decir, formar una opinión sobre la entidad o la institución o la persona. Por ejemplo, en el caso de los procesos electorales, está clarísimo que muchas candidatas o candidatos lo que quieren es que la ciudadanía se forme una opinión, una imagen sobre ellos. Entonces, ahí, desde esta perspectiva, ahí ellos agotan el modelo comunicativo. No interesa tanto construir un diálogo con la ciudadanía para juntos poder llegar a un sentido específico, sino que más bien a mí como actor con el poder, quiero que la gente piense tal de mí. Entonces se trata más bien de reforzar como una posición de imagen, de discurso, de ideología de un actor sobre el resto, ¿no? Y eso pues
No es que no sea válido, no es que sea ilegal, o es que no se lleve a cabo, pero si lo que nos interesa es fortalecer una democracia, entonces tendríamos que buscar un modelo que se adecue más a ese proceso pues, participativo, deliberativo, y no a un proceso receptivo solamente de información. Entonces tenemos estos dos grandes modelos desde el punto de vista teórico: el modelo dialógico, que es más horizontal, dinámico, que busca que los tres actores interactúen y construyan ese significado y relevancia social. Y acá tenemos el modelo, por otro lado, propagandista, que tiene más bien un enfoque, pues como decía, unidireccional, y que busca instalar percepciones, ideologías. Se habla mucho de ideologías, pero pues también es imagen, o sea, pueden llamarle también modelo propagandista o modelo unidireccional o modelo vertical, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bien, entonces, digamos que a nivel teórico, pues esos son los grandes modelos que existen. Ahora sí, llevamos esto a la práctica o al análisis concreto de México, por ejemplo, ¿no? Tenemos un modelo político electoral que, como bien nos decía Jorge, cuando hablamos de modelo político electoral, pues entendemos este conjunto de normas, de reglas que hacen posible que los actores del sistema político, los medios y la ciudadanía en nuestro país puedan interactuar. Ahora bien, conociendo que existen estos dos modelos básicos entre los que oscilan los diversos modelos que se han construido en los diversos países, pues nos podemos dar cuenta, o no sé qué opinen ustedes, estaría interesante escucharles, hacia cuál de los dos modelos que yo les he contado nos estamos aproximando más, ¿no? Hacia el dialógico o hacia el que es más unidireccional o propagandista, ¿no? Creo que la respuesta es muy evidente, pero bueno, tal vez es evidente para mí, no hay que dar nada por sentado, ¿no? O sea, en efecto, yo creo que nuestro modelo está construido desde esta visión todavía muy lineal, ¿no? Donde quienes gobiernan o quienes buscan el poder están, o sea, están en este lugar, o sea, están como en la posición vertical, se sienten encima del poder y solo quieren compartir su discurso o difundir su discurso hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, este modelo unidireccional justamente se relaciona muchísimo con el marketing, ¿no? Con el marketing tradicional o con el, podemos ponerle el apellido que quieran, marketing político, marketing social, etcétera, etcétera, que sí tiene diferencias, pero esta visión unilateral está muy enfocada al marketing, o sea, tiene una construcción comunicativa muy claramente pensada desde el marketing político. ¿Me permiten un segundo, por favor? Listo, perdón, es que tengo aquí mi perrita y andaba ahí haciendo lo que no debía. Bien, entonces está muy enfocado desde el punto de vista del marketing. Y bueno, ¿cuál es el problema que esté tan enfocado desde el marketing? Es decir, el marketing per se, voy a comenzar diciendo, no es un problema. O sea, no es un... nuestro modelo de comunicación, adelanto, es como un spoiler. Está muy basado en ni es tan spoiler en realidad. Está muy basado en el marketing político, que está muy orientado a este modelo de comunicación unilateral. O sea, el problema per se, adelanto y quizás es el spoiler, no es el marketing, no es la mirada del marketing. O sea, la herramienta marketing no es un problema intrínsecamente o una herramienta intrínsecamente negativa, ¿no? Más bien, como todas las herramientas, depende cómo se utilice, ¿sí? Y lo mismo ocurre con nuestro sistema político electoral. Entonces, todos entendemos, imagino, o quiero creer, que entendemos que el marketing o el marketing político, pues es aquella herramienta comunicativa que permite vender bienes o servicios, y cuando lo llevamos al ámbito político, pues que permite, entre comillas, vender candidatos o posturas políticas al mercado. En este caso, pues cuando hablamos del mercado en lo político electoral, pues son los electores o la sociedad que va a elegir un candidato o una candidata, que permite vender ese producto o servicio a través de construir un discurso, una imagen, que esa imagen y ese discurso muchas veces, no muchas veces, se construye a partir de lo que el consumidor quiere. Es decir, cuando nosotros nos ofrecen un producto o servicio, ese producto, ese servicio muchas veces se diseña, o ese producto, ese servicio se diseña con base en lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el producto del marketing está pensado, el marketing piensa en lo que yo quiero comprar, en qué me interesa.
¿Qué necesito? Entonces, cuando pensamos en un producto material, por ejemplo, llámese desde una lata de frijoles, pues quizá el diseño, todo lo que tiene que ver con la construcción de ese producto se relaciona mucho con cómo nosotros deseamos, vemos, pensamos, qué ideología, qué imagen tenemos sobre ese producto, ¿no? Bueno, pues trasladamos esto al campo de la política y entonces ocurre que el marketing político lo que hace es pues vendernos candidatas o candidatos con base en lo que como electores queremos escuchar. Y es muy probable que todas las cualidades, características, personalidad, discurso, inclusive propuestas de gobierno que escasamente nos detenemos a revisar como ciudadanos, estén construidas desde esto que queremos escuchar, ¿no? Desde esta mirada de lo que queremos escuchar como electores o ciudadanía. Y entonces el marketing lo que hace es construirnos una imagen, un discurso, una personalidad de eso que como electores necesitamos, ¿no? El candidato se puede amoldar, inclusive en cuanto a su apariencia física, a veces hacerse algún retoque facial, peinarse de un modo determinado, usar determinada vestimenta, etcétera, etcétera, con base en lo que su público entre comillas, que es la ciudadanía, desea escuchar, desea ver, ¿no? Desea, quiere darle sentido, digamos. Entonces, lo que hace el marketing, pues es ahora sí que arreglarnos, vestirnos a esa persona, a esa opción política que tenemos, con base en lo que queremos nosotros como electores, para decirlo en términos de mercado, comprar con nuestro voto, ¿sí? Esto per se, como decía, no es algo negativo, ¿no? O sea, es una estrategia. El marketing es una herramienta comunicativa que se puede utilizar para muchísimas cosas, para fines comerciales, para fines políticos, para impulsar proyectos sociales también. Es decir, se pueden utilizar para promover o instalar ideas de cambio, de democracia, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando pensamos en el marketing político y lo traemos a nuestra realidad, a nuestro modelo de comunicación donde el marketing opera, que es en estos márgenes, en los márgenes de las normas que bien nos mencionaba Carlos, que se han construido en nuestro país para que los actores políticos, los medios y la ciudadanía interactúen, pues nos encontramos con una visión que en términos de generar participación ciudadana y consolidación democrática, pues es bastante pobre, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque un aspecto que puede retardar, entorpecer la maduración democrática de nuestro país tiene que ver con las prácticas comunicativas que se implementan desde el Estado y por el Estado, y en este caso durante las campañas electorales, a través justamente del modelo de comunicación política, ¿no? Como seguramente ya habrán visto, o quiero imaginar que así es, a lo largo del diplomado habrán visto o se habrán percatado que el objetivo del modelo de comunicación con el que contamos, al menos en términos formales, es el de contribuir a la democracia con un flujo de información y de conocimiento que permita a los actores del sistema, pues, interactuar en la discusión pública y fortalecer la democracia. Sin embargo, cuando pensamos o problematizamos esta idea planteada originalmente en la reforma de 2014, pues nos damos cuenta que simple y sencillamente estas reglas que nos permitirían generar esa discusión pública están simplemente implementadas en función de las necesidades de uno de los actores, de los tres actores fundamentales del sistema político. Y esto es los partidos políticos. O sea, y de una de las partes de los actores, porque el sistema político pues no se agota con los partidos políticos, ¿no? Son un actor dentro del sistema, pero no son los únicos. Entonces, el problema entonces es que este modelo se construyó con base en los intereses y necesidades que los partidos políticos tenían. Y esto dejó fuera, por supuesto, otras consideraciones, como por ejemplo, cómo abrir espacios para que la ciudadanía organizada, no sé, a través de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, de fundaciones, de la sociedad civil organizada, que no necesariamente sean a través de partidos, pueda entrar a la discusión pública. Simple y sencillamente, la realidad es que en nuestro país, en este momento, no existe ningún mecanismo que durante los procesos electorales el modelo de comunicación con el que contemos permita a la ciudadanía participar activamente en el debate.
O sea, no hay manera. Nosotros, si fuéramos unos ciudadanos que se organizan de algún modo, a través de una asamblea, o ya estamos constituidos como una asociación civil, no tenemos ningún mecanismo que nos permita participar activamente en alguna discusión pública, de algún modo. Quienes tienen este poder, básicamente, son los partidos políticos y hacen uso de él a través de la distribución de medios y tiempos que el Estado les da en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, el gran problema del modelo de comunicación es que consideró solamente a unos actores que se colocan desde una posición de difusión ahora sí que muy propagandista, que tienen como producto principal de difusión los spots de 30 segundos, esto en términos formales, o sea, y que un spot de 30 segundos realmente no detona o es muy difícil que detone una reflexión profunda que tenga que ver con cuáles son las propuestas de fondo de un candidato o de un partido y cómo eso va a transformar para bien colectivo o nuestra sociedad o va a detonar, o sea, puede detonar discusiones públicas, sí, pero no se agotan detonar discusiones. ¿Cómo vamos a de verdad dialogar profundamente para llegar al bien común, ¿no? O sea, a lo que a todos nos debería interesar. Entonces, ese es un gran problema de nuestro modelo. Y es un problema porque en una democracia competitiva, que como nosotros declaramos que es la mexicana, ¿qué hace falta para que los ciudadanos tomen decisiones? Lo que hace falta es conocimiento, o sea, no solamente información aislada, no solamente un flachazo de 30 segundos por acá, no solamente otro flachazo de otro candidato por acá. Hace falta que se produzca conocimiento. Y el conocimiento tiene mucho que ver con cuáles son las plataformas y propuestas de los candidatos. ¿Cómo funciona inclusive el sistema político? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos realmente claro cómo funciona el sistema político? O sea, hasta nuestros días, mucha gente sigue confundiendo las funciones del INE con las del Tribunal Electoral, por ejemplo. No queda claro en un gran sector de la ciudadanía a qué se dedica una institución y a la otra. Parece que fueran lo mismo. Inclusive es muy común que alguien quiera pedir una credencial de elector en el tribunal. Que te digan, trabajas en el tribunal. ¿Cómo se saca la credencial de elector ahí? ¿No? O sea, es súper común. Entonces, eso demuestra o es un indicador muy claro, por supuesto, de que hay una necesidad de producir conocimiento de cómo funciona un partido político, por ejemplo. O sea, la mayoría de nosotros no tenemos así un conocimiento profundo y claro de cómo funciona, ¿no? Y más complejo todavía, exacto, cómo funciona todo el sistema, qué capacidades y qué funciones tiene cada uno, dónde llegan los límites y por qué sería importante conocer esto. O sea, y en realidad, un modelo de comunicación más robusto, más abierto, más democrático, debería de coadyuvar, no a suplir las necesidades de formación académica o las instituciones formales, ¿no? Pero sí hay procesos de educación cívica y de educación electoral que pueden ser reforzados a través del uso de estrategias y medios de comunicación, incluido estrategias de marketing, por supuesto, pero no se puede agotar exclusivamente en el uso de estrategias de marketing. Hace falta más. Y ese es el gran problema o el gran dilema del uso del marketing en nuestros días, que es la herramienta principal con la que los actores del sistema político se comunican con la ciudadanía. O sea, ahí se agota el modelo. No hay, o sea, transmisión de información, ideas, y no hay ese proceso más constructivo en el que diversos actores puedan interactuar o detonar una discusión pública e insisto en esto, en el que la ciudadanía pueda también detonar procesos de comunicación sobre temas, asuntos, problemas que a la ciudadanía le interesan. O sea, no hay ese lugar. Entonces, pues ese es un gran problema para construir democracia, porque si la ciudadanía no tiene un lugar para poder expresar sus preocupaciones, ocupaciones, intereses, cómo vamos y detonar y participar en la deliberación pública, cómo vamos a construir y fortalecer democracias. Es necesario entonces pensar qué lugar se le va a dar a la ciudadanía en estos procesos, porque es importante que tenga espacios formales también de participación. Eh, es cierto que las redes sociodigitales nos permiten que si tenemos una inconformidad, un enojo, una crítica, pues podamos lanzar un tweet, o podamos escribir algo en Facebook sobre lo enojo, o podamos participar en un grupo determinado, ¿no?
pero eso no ocurre dentro de los espacios formales, dentro de estas reglas que el Estado construye para propiciar y detonar esos diálogos. O sea, son como expresiones al margen a veces, y a veces aisladas, ¿no? Porque pues una cosa es que yo soy sujeto o individuo de una sociedad, y otra cosa es que me puedo organizar con otros individuos y de manera colectiva podemos accionar para detonar o enfocarnos en algún problema. Entonces esos mecanismos en el modelo de comunicación político-electoral no existen durante los procesos electorales, y si queremos pues, seguir profundizando en la construcción de ciudadanía y participación ciudadana, pues es necesario que generemos esos mecanismos. Sofía, adelante. Hola, muchas gracias, maestro. Quería comentar lo siguiente ahorita que dice el tema del marketing y de cómo se ha utilizado desde esta perspectiva el modelo de comunicación política que tenemos actualmente. Y un poco el comentario es que si parte este modelo de una búsqueda de la equidad, del evitar que haya como ventajas para uno u otro participante, pues entonces está centrado todo el interés desde esta posición de los partidos políticos y de los resultados electorales y de lo que uno u otro pueden ver como desventaja, más que digamos que en seguir de alguna manera las posibilidades de interacción que tienen los propios medios de comunicación y las redes sociodigitales y demás. Entonces, y que creo que viéndolo siempre desde la perspectiva de que uno puede tener mayor ventaja sobre otro, estamos como un poco alejados de lo que en realidad está sucediendo con la interacción y con las formas de comunicarnos, ¿no? Gracias. Exactamente, o sea, lamentablemente o afortunadamente, como queramos verlo, las opciones, plataformas y posibilidades de comunicación y generar interacción y procesos evolucionaron muy rápido a partir en los últimos años, ¿no? Y como bien señala Sofía, el modelo en las normas, en la regla, en el papel, se quedó muy corto, ¿no? Se quedó muy atrasado para generar nuevos mecanismos, o sea, plataformas de interacción o de buscar cómo la ciudadanía pueda interactuar, ya sea de forma organizada o de individualmente, o sea, existen, ¿no? Y están las redes sociodigitales. Pero efectivamente, o sea, el modelo se construyó con base en los intereses de los partidos políticos y cómo se buscó que un partido político no tuviera más ventaja a todo el otro. Entonces ahí se centró toda la preocupación. De algún modo esto evidencia la inmadurez que todavía tenemos en cuanto a nuestra democracia, ¿no? Donde se busca que haya equidad en la contienda, que no se respetan las reglas, que se cree mucho que porque existe una regla ya se va a respetar, pero pues lamentablemente vemos que parece ser que las reglas se hacen para romperse, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque los propios partidos que diseñaron las reglas son los que van y las rompen, ¿no? Y tenemos casos de ¿por qué? Porque también hay un cálculo de costo-beneficio. A veces, en términos de comunicativos, eso ha sido muy claro, ¿no? Con algunos partidos que han roto determinadas reglas, y a veces romper las reglas les ha generado más presencia pública. O sea, rompieron las reglas, se convierten en objeto de cobertura noticiosa, de discusión pública, que el Partido Verde, por ejemplo, hizo tal, exactamente, hizo tal o cual. Entonces se habla durante un buen tiempo del Partido Verde, y como hay una estrategia de marketing muy buena detrás, se utiliza como oportunidad o ventaja esta sanción para generar mayor posicionamiento, para generar debate sobre esto, sobre lo otro, y entonces las reglas per se, nos damos cuenta, no son las que posibilitan, por supuesto, construir este marco, pero la ruptura de las normas en términos comunicativos también posibilitan diversas estrategias, digamos, de las que se puede tener beneficio. Y el uso de las redes por los propios partidos, inclusive el propio Verde, como mencionaba Carlos, con el tema de los influencers que ya conocemos, o sea, cómo se han utilizado estas nuevas pues figuras, ¿no? Que están en nuestra sociedad ya para que no están reguladas o que no entran en los esquemas de comunicación para obtener beneficios. Entonces, en efecto, ¿no? El modelo el modelo actual, que ya no tarda en reformarse, se queda muy corto en ese sentido, ¿no? En que no hay esa participación o no promueve básicamente esa participación ciudadana. Entonces, ¿qué clase de democracia es aquella que no promueve la participación activa de la ciudadanía, que no empodera a la ciudadanía y que justamente, y esto está súper
claro, cuando vemos las reglas de nuestro modelo, pues somos receptores, o sea, somos receptores de los mensajes, nada más, o sea, no hay manera de tener otro poder, o sea, pareciera ser que cuando se legisló, se observó que la ciudadanía no tenía, no se le quiso dar capacidad, ¿no? De tomar la voz, de discutir, de decir, esta es mi postura, ¿no? Inclusive pues se regula hasta qué, en el modelo de comunicación actual se regula hasta qué deben de decir las personas, cuáles son los márgenes de la libertad de expresión, ¿no? O sea, es como que es como si no tuviéramos, es cierto que hay muchas deficiencias de formación y de conocimiento, pero justamente por eso el modelo podría estar pensado, como yo decía, para fortalecer o ayudar a fortalecer procesos formales de formación cívica, ciudadana y electoral. Y eso no está ocurriendo. Carlos, adelante. Gracias, doctor. Precisamente están tocando, me parece, el punto nodal, ya lo señalaba Berenice, sobre este exceso de unilateralidad en la transmisión de mensajes, o lo que apunta Sofía sobre solo centrarnos en cómo hacer que todos los partidos políticos, candidatos y candidatas puedan participar con equidad en sus mensajes, pero tú también lo mencionabas, pero lo hemos convertido en una república del spot, doctor. O sea, en 10, 15 segundos nos ponen un mensaje, casi siempre son frases que si buscamos en el pasado, alguien más ya las dijo en una campaña, vamos todos juntos, la solución es entre todos, o sea, ese tipo de cosas que no te dicen nada del posicionamiento, de la oferta política, y tú lo dices muy bien, y creo que habría que señalar que en este proceso de reforma electoral, no se está contemplando fundamentalmente modificar este modelo de comunicación, que con lo que hemos compartido aquí, está muy claro que no es un modelo de comunicación, es un modelo de propaganda, no de comunicación. Y me parece que en una reforma política electoral más a fondo sobre el tema de la comunicación política, la auténtica, es que le demos su espacio al resto de la sociedad, no solo a los partidos políticos, doctor. En donde si estamos, como dice Sofía, preocupados de que los 7 partidos políticos con registro como partido político nacional puedan acceder a los tiempos oficiales, ¿y por qué solo los partidos políticos? ¿Por qué no también organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras empresariales, grupos de pueblos originarios? Y entonces repartamos más, ¿no? Esos tiempos oficiales de la comunicación, porque política no solo es proceso electoral, política es vivir en comunidad. Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en conjunto para arrebatarle a los partidos políticos ese monopolio de propaganda, porque no es comunicación política. Es cuanto, doctor. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, ¿no? Inclusive cuando yo decía hace un momento, pensamos en ciudadanía, pensamos siempre como en una masa homogénea, ¿no? De que todo es lo mismo, pero tú acabas de decir, ¿no? La ciudadanía tiene la capacidad y existen las condiciones para que se organicen asociaciones civiles, en asambleas, hay comunidades, hay universidades, hay cámaras empresariales, hay etcétera, etcétera. Hay organizaciones de vecinos, por ejemplo. O sea, hay muchos niveles de organización en los que la ciudadanía podría también participar en este debate, tener un espacio en el que diga, a ver, yo también quiero participar en el debate público, ¿no? Pero nos cuesta, o sea, nos cuesta mucho todavía darle, o sea, o que quienes legislan, quienes organizan, quienes tienen el poder, repartir ese poder con la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando acá estamos hablando solo de una dimensión de la política, ¿no? Que es la dimensión comunicativa en nuestro caso. Pero la comunicación no es solamente, es que hemos empobrecido tanto la mirada de, no, es que la comunicación es que vamos a hacer unos spots, un anuncio, un discurso, una cosa que se vea muy bonita y ya, ¿no? Y la imagen y esto y aquello. Entonces ahí se agota la visión comunicativa. Pero por eso yo he insistido tanto, cuando hablábamos de comunicación como un proceso más profundo, complejo, multidimensional, de producción de sentidos en lo político, bueno, entonces ya no nomás es, sí, la imagen, el marketing, todo esto, es una parte del proceso, una dimensión que es muy valiosa y que no la podemos obviar.
Y podríamos tener en nuestro país toda esta parte de los spots, y está bien, genial, o sea, que nos digan la imagen, qué bonito y todo, pero no se tiene que agotar ahí. O sea, no se puede y no se debe de agotar ahí. Tiene que haber también otros procesos de intercambio que son necesarios. ¿Por qué? Porque el uso que tenemos en nuestro país de marketing como la herramienta principal tiene varios problemas serios o ha generado varias consecuencias negativas. Una de las más importantes es lo que se llama la individualización de la política. ¿Sí? Esta es una de las consecuencias negativas que ha tenido nuestro país. ¿Qué significa esto? Que individualización o personalización de la política implica construir una idea colectiva de que quienes solucionan los problemas o conflictos sociales son personas o individuos. Y este problema, por supuesto, no es exclusivo de México, ¿no? Cuando ocurren estos procesos mesiánicos en los que aparece un candidato estrella que va a resolver todos los problemas de un país, etcétera, etcétera, se ignoran muchísimos factores más complejos. Que quien va a resolver los problemas políticos de un país no es solo, y que esto ocurre muy claramente en los presidencialismos, ¿no? O sea, no es solamente el presidente o el gobernador o el presidente municipal, si nos vamos por los niveles de gobierno. O sea, no es solamente la persona per se, vale la redundancia, la que va a resolver todos los conflictos o problemas sociales que tiene una sociedad. Y entonces minimizamos que esta persona está acompañada de una estructura, está acompañada de una ideología, que esta persona tiene un discurso que va más allá de su individualidad, que tiene una percepción del mundo, de la sociedad, inclusive de cómo debe ser la política, de cómo se debe organizar la sociedad, de cómo se debe llevar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creamos de algún modo, cuando individualizamos una especie de mesías o superhéroes, ¿no? Que van a venir a rescatarnos. Y cuando tenemos mesías o superhéroes, pues hay alguien, un salvador, que nos va a salvar de todas nuestras broncas. En principio es súper falso, porque tenemos una persona que tiene una plataforma, una estructura, en principio que no viene sola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Trae una estructura, forma parte inclusive hasta de una clase social, si lo queremos ver así, de un grupo de pensamiento, o sea, hay mucho más. Y cuando tenemos mesías o superhéroes salvadores, ¿qué rol tiene la ciudadanía? Pues el rol de ser salvado. O sea, la ciudadanía no puede ser su propio salvador, tiene que ser alguien acá encima que venga a salvarnos. Y el marketing, cuando se utiliza como herramienta exclusiva, tiene un problema. O sea, nos presenta siempre individuos, ¿sí? No nos presenta una plataforma de gobierno, escasamente nos presenta todo el programa de gobierno, las acciones concretas, los proyectos, quiénes van a intervenir, desde dónde se va a actuar, etcétera, etcétera, con qué recursos, de dónde van a salir, a distribuir, de dónde se van a disponer, cómo se van a ejercer, quién los va a evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, miren las campañas y tenemos la imagen del candidato y la candidata. Entonces, esto lo que hace es personalizar o individualizar y hacernos creer que en el juego político quien decide es solamente la persona y ya. Sí es cierto, es un representante, pero ese representante actúa bajo determinadas reglas y actúa bajo determinadas condiciones. No, ahora sí que no se manda solo, por ejemplo. Adelante, Berenice. Maestro, yo tengo una duda. He leído que las mañaneras han intentado como los partidos políticos cuando denuncian alguna participación del presidente, han intentado de muchas maneras hacer a la mañanera justamente esto, ¿no? O sea, como enfocarlo o direccionarlo a que viola el modelo de comunicación política. Porque es únicamente, ahorita que lo estamos platicando, pienso, bueno, pues entonces sí es un modelo, la mañanera sí es completamente un modelo propagandístico, o sea, de marketing político, ¿no? En el que sí el Ejecutivo, pues hace uso de todas sus, pues de todos los medios que puede para dar la información que quiere.
lo que no me queda claro es por qué, o sea, por qué sí podría ser violatorio del modelo de comunicación, por esa situación, por la unilateral, bueno, que es unilateral. Ya estoy como... Sí, de repente a estas horas de la mañana yo creo todavía se nos traba la lengua. Todavía se traba, sí. Mira, yo creo que cuando se ha acusado o se ha cuestionado más bien la legitimidad, o sea, no tiene que ver con la unilateralidad, porque el modelo es unilateral ya, o sea, el modelo per se es unilateral, no va por ahí la cuestión, o sea, es que la estrategia que se implementó es tan buena que no hayan cómo quitarla, porque ¿quién define la agenda del país desde temprano? ¿Quién empieza a construir el discurso? Pues el actor político que tiene mayor pues poder en nuestro país. Somos un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, este actor supo, por supuesto, tal vez con su equipo, desconozco cómo funciona la parte interna, pero supo muy bien construir una estrategia comunicativa que tiene un poder impresionante de definición de la agenda pública. Él define cuáles son los temas desde el que luego los otros partidos interactúan o debaten, ¿no? Entonces sí, es muy unilateral, pero le funciona, a él le funciona. O sea, que luego no funcione para generar discusión pública es otro tema, pero desde el punto de vista de su beneficio, digamos, pues le funciona. Entonces yo creo que más bien el cuestionamiento de la legitimidad no tiene tanto que ver con la unilateralidad, porque, insisto en esto, el modelo es unilateral. Entonces, más bien, y en el caso de político electoral, más bien cuando se ha cuestionado cuando se implementa durante campañas, si se están haciendo violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va más por ese lado, de ese cuestionamiento de si realmente está violando o no el modelo. Yo realmente creo que muchas veces ahí tiene que ver más con el contenido que con la forma, lo que se está haciendo, ¿no? Donde se mete el debate, o sea, si la forma es lo que se viola o es durante las campañas, pues lo que se vio a veces más es el contenido, ¿no? O sea, ¿qué se está diciendo en realidad? ¿Se está promoviendo la imagen pública? ¿Se está promoviendo qué durante el proceso electoral? Entonces, es ahí donde creo que pueden entrar los debates y las discusiones en este caso, ¿no? Pero de que es una cosa unilateral, pues sí, sí es, o sea, no queda mayor duda, ¿no? Ahora bien, para regresar como a nuestro tema, ¿no? O sea, yo creo que el marketing político para sí no es el problema, ¿no? Sí genera determinadas cuestiones, pero, por ejemplo, regresando a una de las consecuencias negativas, que era el que personaliza e individualiza. Una de las consecuencias de personalizar e individualizar durante las campañas electorales es que el marketing promueve, más que promover ideas durante una campaña, promueve candidaturas. Y entonces, cuando estamos en un proceso electoral, ustedes van a ver que vota por fulanito o fulanita y que es el mejor, que sí cumple, que sí trabaja, que generalmente los eslóganes suelen ser estos. O sea, en términos de formación de ciudadanía y de construcción democrática, lo que tendríamos que hacer entonces es utilizar el marketing para promover ideas, a lo mejor, como infórmate, reflexiona o estudia tal, o sea, promover una actitud crítica de la ciudadanía hacia la participación o ideas que te hagan reconocer por qué tu voto importa, por qué ir a votar importa, por qué es una decisión importante. O sea, yo creo que no lo hemos dimensionado, inclusive, que hay muchas personas que no dimensionan por qué el entregarle su voto a alguien importa, porque esta es la persona que nos va a representar por 3 años, por 6 años. O sea, estamos entregando nuestra representación a un candidato. O sea, y eso no lo tenemos, es algo tan evidente, tal vez, pero no lo vemos, o sea, es tan básico y no lo miramos y no nos percatamos que el vale de 200 pesos o lo que sea, eh, le damos el poder a alguien para que decida por nosotros por muchísimo tiempo y que tome decisiones inclusive que tienen que ver con muchísimo dinero, hablando en términos de lo que se entregan este tipo de cosas. No tenemos esa capacidad, esa dimensión, o sea, no, si decidimos entregar nuestro voto por 200 pesos, ok, pero que sea con la conciencia de que le estoy entregando mi representación a alguien, con el conocimiento, ¿no? Y eso nos falta mucho, ¿no? Entonces, por eso es importante cambiar la estrategia. Pablo, adelante, por favor.
Sí, gracias, doctor. Precisamente en una clase anterior con el maestro Rafael Caballero, comentaba que lo que vivimos pues es una democracia oligárquica liberal donde a veces pareciera que nos dan como la opción de elegir, pero en el fondo o muy de fondo seguimos eligiendo PAN con lo mismo o Morena con lo mismo o PRI con lo mismo, ¿no? Porque existen cúpulas. Esa es como la recapitulación solo sobre lo que se comentaba hace ratito y la reflexión que había hecho en algún momento. Ahorita precisamente sobre el valor del voto y la comunicación digital, traspolarlo a la parte digital, justo es el valor de nuestro like o de mi encanta o de la interacción social, ¿no? A veces como ciudadanos no tenemos como ese conocimiento del poder que tiene nuestro algoritmo o nuestra data, ¿no? El valor que puede tener el hecho de darle un like a una publicación, de compartirla, de comentarla. Ese es un poder realmente ciudadano, un poder del usuario que hasta el momento creo que no hemos sabido valorar, porque yo veo que mucha gente seguimos compartiendo, seguimos emitiendo opiniones en redes sociales de gran valor para quienes hacen el marketing político, el marketing digital, porque les estamos vendiendo todo nuestro algoritmo, más bien regalando todo nuestro algoritmo, y hasta el momento, pues creo que lo que recibimos es muy poco. Entonces, un símil de ese voto, de esa emisión de voto que buscan los políticos en la fase digital, pues es esto, ¿no? El like, el me encanta, el compartir y la interacción. Está muy bien que contemos con nuestras redes hoy en día y que también difundir información, por ejemplo, que pueda ser útil para la toma de decisiones de por quién votamos y demás, puede ser una forma de bueno, es una forma de participación ciudadana más bien. El tema es que yo creo que lo hacemos de forma muy con falta de conocimiento, ¿no? Entonces, con falta de esta conciencia de que estas acciones tan pequeñas que podemos hacer como compartir información sobre un candidato o participar en estas redes, que lo sean esas cadenas de información falsa que ni siquiera sabemos, o sea, que hay cosas que son tan evidentemente falsas, pero las compartimos igual por el miedo, porque se apela al miedo, porque se apela como a este tipo de emociones, ¿no? Que mueven mucho nuestra humanidad, ¿no? Y ahí sería meternos como en campos de la psicología que son más complejos, pero eh, ¿cómo tomamos esta decisión, como bien dices, Pablo, de participar, de compartir una información o de dar o visitar una página o esto o lo otro, o decir algo sin la conciencia de que esto tiene consecuencias, ¿no? De que estamos dando información, de que esto va a ser, puede, de hecho, se usa, es usado, ¿no? Durante las campañas. Entonces, sí, hay que tener esto súper, súper claro, ¿no? Y entonces tiene un impacto profundo en cómo se utiliza para el voto. Por eso decía que el marketing no es el problema, es cómo se utiliza, ¿no? Pero el tema es que como se ha utilizado, se tiene consecuencias negativas. Entonces, y una de esas consecuencias negativas es en cómo se ha utilizado en nuestro país, es que además reduce, además de personalizar la política y de individualizarla, reduce el debate de ideas, o sea, no debatimos ideas. O sea, esta propuesta de gobierno que trae este candidato, esta plataforma que trae este candidato, ¿de verdad se puede cumplir? O sea, si uno revisa campañas de gobierno, por ejemplo, de muchos municipios en nuestro país, vamos a encontrar que en algunos lugares puede llegar a haber propuestas de gobierno absurdas, de obras públicas imposibles de realizar, casi, casi, ¿sí? Y que no existe una capacidad en la ciudadanía de cuestionar si eso que le están proponiendo realmente se puede ejecutar y que los mecanismos de comunicación que le pudieran permitir reflexionar sobre eso no se llevan a cabo, ¿no? Porque no existe ese debate, no se propicia desde el modelo comunicativo, ¿no? Así que digamos que dos grandes problemas del uso del marketing como lo tenemos es esta individualización de la que yo les mencionaba, que lleva a construir personas, pues mesías, superhéroes, que obvian o ignoran las estructuras sociales que representan o que las sostienen y las pugnas que existen, los grupos, los intereses, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que las ideas políticas, los debates, las propuestas se disminuyen porque se centra mucho
la campaña, el proceso, en la figura de la candidatura, del candidato o candidata, y no tanto en su plataforma, en qué lo va a sostener cuando gobierne, si gobierna. Si le doy mi voto, ¿qué estoy sosteniendo yo? ¿Qué está representando esta persona? Porque finalmente la candidatura va a ser el representante de algo, ¿no? De una serie de ideas, de una serie de propuestas, de planes, de programas, de proyectos, que por eso construye una plataforma electoral. Entonces, eso no existe, ni siquiera es muy escaso, ¿no? Puede de repente utilizar el candidato para hacer campaña algunas frases, algunas ideas, algún esto, algún otro, pero no se profundiza en cómo eso se va a llevar a cabo, ¿no? Y qué costos y consecuencias va a tener y de dónde va a salir el recurso y cómo, en fin, todo este tipo de cosas. Y ese es un gran problema, un gran dilema que el marketing tiene, ¿no? La individualización en estas figuras. Entonces, evidentemente, conociendo esto, está claro que en nuestro país tenemos un déficit comunicativo, comunicacional, un modelo que necesita ser mejorado y que tiene que sobrepasar la mirada marketinera, ¿no? Porque con un escaso o nulo debate de ideas y de propuestas políticas en las que partidos y candidatos sustentan pues, sus campañas, es muy difícil construir ciudadanía. Es muy difícil darle a la ciudadanía un lugar de poder. Es muy difícil detonar discusiones públicas que nos ayuden a fortalecer la democracia. ¿Sí? Y la comunicación política y las herramientas que utiliza pueden ayudar o pueden entorpecer la maduración democrática. Y por eso es importante pensar en la comunicación política más de que muchas veces como comunicadores pensamos en aprender técnicas de cómo tengo más impacto en el público, cómo mi mensaje va a ser mejor escuchado, cómo esto. Y claro, está muy bien que lo aprendamos. Pero también nuestra responsabilidad, porque finalmente estamos actuando sobre lo público, es ir un poquito más al fondo también y reflexionar desde dónde se construyen esas herramientas, esos discursos, esos mensajes, qué están buscando. Y si decidimos que lo que queremos es nada más ser unos comunicadores muy efectivos, está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de esa decisión. Si decidimos que o si decidimos que desde nuestro lugar de profesional podemos detonar procesos de participación ciudadana, de enriquecimiento de la democracia, pues que lo hagamos también, sabiendo que podemos hacerlo, que hay herramientas, ¿no? Ahora, es cierto que tenemos que trabajar bajo determinadas normas y reglas que establece el legislador, ¿no? Como es el modelo de comunicación. Pero no podemos obviar justamente o desconocer o no tener una mirada crítica sobre ese contexto en el que interactuamos. Y en relación con el tema que aquí nos atañe, yo creo que permíteme, Silvia, que estás escribiendo algo en el chat y ya te leo. Dice Silvia que esta falta de concientización ciudadana en el poder que tenemos para decidir para decidir el rumbo de nuestra democracia en nuestro país podría considerarse que es consecuencia de la deficiencia en el correcto ejercicio del modelo de comunicación política que vivimos. Yo creo que es más complejo, ¿no? O sea, el modelo forma parte de. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que pensar en la comunicación, también tenemos que pensar en la educación. Y está la educación cívica, que nos enseñan de pronto hasta cierto punto en las escuelas, pero también está la educación electoral, ¿no? Y los medios pueden coadyuvar en estos procesos de educación cívica y educación electoral. Y el modelo de comunicación podría tener un componente, por ejemplo, de educación cívica y electoral para utilizar a los medios para justamente, no sé, instruirnos o hacernos conscientes de cómo funciona el sistema político, de por qué es importante votar, o sea, qué implica el voto, no solamente ir a votar porque eliges, o sea, hay más en el fondo. Hay más en el fondo, y mucho de esto tiene que ver con la representación. Se nos olvida que los gobernantes son representantes de la ciudadanía. Y este es un punto clave, ¿no? Que a nuestro modelo le falta. Entonces yo creo, Silvia, que sí, la comunicación, el modelo de comunicación es una parte, o sea, esta mirada marketinera y de spots no contribuye mucho,
no solo por el diseño, sino por el uso que también hacen los partidos. O sea, el diseño institucional y de reglas es limitado, pero también el uso que le dan los partidos está muy enfocado a posicionar su imagen, ¿sí? Entonces no a generar debates. Entonces hay un tema de diseño, pero también hay un tema de contenido de los actores privilegiados que no van a hacer un uso un poco más amplio y más profundo de las herramientas con las que cuentan, o de estos tiempos del espacio, en radio y televisión, por ejemplo. Entonces es un conjunto de factores. Que sin duda la comunicación puede ayudar o fortalecer, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la educación cívica y ciudadana, durante los 70, por ejemplo, la comunicación para el desarrollo, que es una corriente comunicativa, demostró que podía detonar procesos de mejora de las condiciones de vida y sociales. La comunicación para el desarrollo se utilizó mucho, por ejemplo, para enseñar técnicas agrícolas a través del uso de la radio, a través de programas de radio, se capacitaba, por ejemplo, a personas que no tenían acceso a una educación formal o presencial, por ejemplo, o sea, que podemos estar en paralelismo con las redes, se mostraba cómo hacer determinados cultivos, cómo cuidarlos, por qué determinados cultivos eran importantes, por qué determinados cultivos eran importantes de desarrollar porque tenían nutrientes que permitían mejorar la salud, o cómo llevar a cabo determinadas prácticas de ciudadanía o de salud. O sea, ya se ha utilizado en la historia reciente técnicas de comunicación para el desarrollo que han permitido potenciar el desarrollo de comunidades rurales, por ejemplo. Entonces, utilizando técnicas de comunicación para el desarrollo, por ejemplo, podríamos llevar a cabo estrategias de formación cívica, ciudadana y electoral. O sea, sí se puede. El tema es que hay que considerarlo en el modelo. Entonces, sí es un factor importante. Y esto, insisto, implica trascender el spot de los 30 segundos y considerar a todos los medios y a las tecnologías de la información en estos procesos. Entonces, digamos que para ir resumiendo en esto, el límite o la limitante del marketing en nuestro modelo no es el marketing per se. Esto es importante. O sea, es una herramienta que se podría utilizar y se puede seguir utilizando sin ningún problema, pero es necesario abrir otras formas de espacio. Y ahorita, justamente, yo creo que una opción puede ser esta, el uso de la comunicación para el desarrollo, que es el uso de técnicas, estrategias y espacios y medios de comunicación para potenciar espacios de formación ciudadana sobre, insisto, sobre cómo funciona el sistema político, sobre cuáles son las plataformas de gobierno, sobre cuáles cómo se van a llevar a cabo. O sea, que esta personalización de la política vaya más a fondo y se discutan más ideas, proyectos, programas, propuestas, más que imagen de candidatos o candidaturas específicas. Que sea más amplio el debate. Y además, por supuesto, que se abran espacios para que la ciudadanía pueda participar activamente y tomar la voz y hacer uso de la voz. Que el discurso que se escuche en el espacio público no sea solamente el de los actores políticos o mediáticos, que la ciudadanía también tenga posibilidades de hacer escuchar su voz. Porque solamente enriqueciendo el debate y la deliberación es que nuestra democracia se puede seguir madurando y fortaleciendo. Si no, van a seguir siendo solamente unas cuantas personas y dentro de unos cuantos actores los que tengan el uso privilegiado de la voz y de la definición de la agenda y del debate público. Y en una democracia madura deberíamos de tener más opciones, todos los actores que participan en el sistema, la ciudadanía, los medios y también, por supuesto, los actores políticos. Y no debería de votarse, por supuesto, nada más en quienes ya tienen el uso del poder. O sea, habría que abrir espacios, condiciones, para que también la ciudadanía pueda entrar a ese debate público. Y dicho esto, pues básicamente con esto cerraría mi participación hasta acá este día, o sea, reconociendo pues, que hay deficiencias que tienen que ser subsanadas y que es necesario pues por lo menos desde nuestro espacio profesional, pensarlas y saber desde dónde actuamos, desde dónde decidimos y actuar desde esas herramientas, promover, o sea, tal vez como si nos observamos a nosotros mismos desde un plano individual, nuestra capacidad de acción puede ser limitada, pero si nos empezamos a organizar colectivamente y generar y detonar estos procesos, pues también podemos hacerlo, ¿no? A veces ni siquiera sabemos los ciudadanos, las ciudadanas, que tenemos la capacidad de organizarnos y desde ahí detonar procesos políticos también.
No sé si hay alguna pregunta, consulta, queja, comentario, algo que alguien desee compartir, una inquietud. Jonathan, levantaste la mano. Buenos días a todos, compañeros. No sé si se me escuche bien. Sí, Gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, hace un momento que mencionó los dos modelos de comunicación política, no sé si tenga la referencia de algunos países que tengan justamente el modelo ideológico. mira, Bueno, perdón. sí, Bueno, adelante. bueno. Y la segunda es si el marketing como este modelo propagandista ha sobrepasado justamente el derecho electoral. Y sería todo. ¿En qué sentido sobrepasado el derecho electoral? Bueno, por ejemplo, digamos, cuando surgieron esto de las redes sociales, por ejemplo, el Partido Verde, justo como, que de repente no sabía, no sé, justamente el modelo de reglas del derecho electoral no sabía como en dónde encauzar todos estos nuevos problemas, o todas estas nuevas, sí, esta nueva problematización del cómo se fue abordando lo de los influencers, qué tipo de multas, cuánto iba a ser, qué tipo de sanciones se le iban a imponer al Partido Verde, y lo vuelve a hacer de nuevo. Bueno, antes creo que había sido con los tweets, ahora fue con los influencers. Entonces, se ve que sí si bien es cierto que como que parece ser que está a un paso más, o más bien como encuentra esa laguna en el derecho electoral, y es ahí donde justamente como que parece atacar, y pues el derecho electoral se ve como rebasado, hasta ese punto donde quizá yo diría, a lo mejor es un nuevo modelo de marketing, quizá yo no el modelo propagandístico de a lo mejor quizás ¿cómo se llama? Como antes era de otorgar los plumones, otorgar a lo mejor las tarjetas o algo así, ahora se traslada a las redes sociales, y es ahí donde encuentran esa laguna y comienzan a atacar. Vale. Gracias, Jonathan. Y mira, una cosa que es importante aclarar, ¿no? Quizá acá estamos hablando del modelo dialógico y modelo propagandístico o unilateral desde un punto de vista de las reglas de nuestro modelo de comunicación político-electoral, pero hay que reconocer que hay países que tienen reglamentaciones diversas sobre cómo los gobiernos y las candidaturas pueden vincularse con la ciudadanía, ¿sí? Nuestra regulación está, pues, en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países como Dinamarca, Suecia, en Europa, o bien también ha habido prácticas, ¿no? En países como Uruguay o Argentina, donde se ha buscado abrir otros tipos de espacios que permitan la interacción entre ciudadanía y gobierno. Entonces, luego hay como prácticas muy puntuales. Ahorita justo no tengo como un listado de países para responderte en ese sentido, pero sí sé que ha habido prácticas con gobiernos socialistas donde se ha buscado que la ciudadanía tenga participación. Ahora mismo me estoy acordando de un caso en el que estuve muy cerca, en Rosario, Argentina, por ejemplo, donde los gobiernos municipales abrieron posibilidades de foros y proyectos para que la ciudadanía que quisiera hacerse escuchar pudiera asistir, ¿no? Entonces se abrían una serie de foros para que si tú tenías propuestas diversas, pero tiene que ver pues mucho con la regulación que cada país o que cada lugar tiene y desde dónde se puede actuar, si desde el nivel municipal o provincial, estatal o nacional, ¿no? Entonces hay diversas prácticas documentadas en muchos lugares. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, observemos las prácticas que tienen nuestras comunidades indígenas cuando hablan de la asamblea, cuando hablan del tequio. O sea, en nuestro país, donde hay una gran diversidad y una gran multiculturalidad, tenemos prácticas que pueden ser incorporadas o pensadas para diseñar modelos o formas de detonar procesos más participativos en nuestro marco regulatorio, ¿no? O sea, las formas de participación que tienen muchas comunidades en nuestro país son muy, con sus luces y sus sombras, por ejemplo, nos podrían servir esta cuestión de la asamblea, esta cuestión de abrir foros, esta cuestión de ver si actuamos nada más desde lo local o desde lo comunitario o desde dónde pueden servirnos muchísimo de ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es bien interesante lo que mencionas del rebase del derecho electoral, porque insisto con esta idea. Muchas veces se cree, y es muy común entre muchos de mis colegas abogados con los que he compartido, que una vez legislándose algo, un problema se resuelve.
Y la verdad es que como si la existencia de la norma permitiera ya solo resolver problemas y vemos que no, con los casos que tú nos mencionas del verde, ¿no? O sea, encontraron maneras para saltarse la norma, o sea, sobrepasaron la norma y las condiciones tecnológicas que existían, la norma no las consideró, y entonces, como no están consideradas por la norma, pues se hicieron hacer uso de estrategias para que en teoría no violaban la norma, y ahí el derecho electoral tuvo que buscar qué decisiones tomar, y el Tribunal Electoral pues ha tomado muchas decisiones al respecto que han sido interesantes algunas, controversiales otras, pero finalmente, en términos formales, pues yo no soy abogado, pero podría decir que la parte toda normativa se vio rebasada, o sea, en nuestros días está rebasada, porque muchas cosas se han ido regulando o actuando con base más bien en decisiones judiciales y jurisprudencias que en la parte explícitamente normativa, ¿no? Así que sin duda hay como mucho trabajo por hacer y una reflexión súper profunda con esta normativa que se pueda llevar a cabo sobre cómo se va a regular el uso de redes sociodigitales en este campo, para que esas traspases o trasvases o desbordes normativos no sigan siendo pues objeto de uso y inclusive de esa omisión legislativa no sea no se utilice como estrategia comunicativa, ¿no? Para llevar agua hacia el molino de unos y no de otros. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún punto de vista? Vale, si no hay más opciones, justo Berenice nos acaba de compartir un evento sobre el futuro del marketing y la comunicación política que va a tener el INE, me parece, que creo que es hoy. Entonces va a estar bien interesante si le echan un ojito ahí. No, empezó hace 2 días, pero las 2 clases pasadas pues no tenían que ver y no me pude acomodar para pasarles la información, pero tengo las ligas de todo. Ahí en la página de YouTube están los 3 días. Y está Perfecto, muy bueno. Berenice. Muchísimas gracias. Bueno, a mí no me resta más que agradecerles muchísimo por su atención y por su presencia estas sesiones que hemos compartido. Les deseo que tengan pues un fin de diplomado exitoso. Creo que ya están como en la recta final. Espero que, por supuesto, les sirvan, pues por lo menos yo creo que para hacerse preguntas, ¿no? O sea, yo creo que la educación en nuestros días también tiene que ser repensada y creer que alguien que venga a hablar acá va a tener más respuestas que nosotros no necesariamente es válido, ¿no? O sea, al contrario, tenemos que cuestionar todo y saber que desde dónde alguien nos habla y sobre todo hacernos preguntas que nos permitan a nosotros mismos construir nuestra posición, o sea, reforzar nuestra capacidad y nuestra autonomía, ahora sí que nuestra soberanía para tener una posición sobre desde dónde vamos a actuar, qué vamos a decir y qué tipo de conocimiento queremos incorporar para nuestra práctica profesional. Así que muchísimas gracias por su atención. Tengan todas y todos un día muy bonito, mucho éxito en el diplomado y que estén muy, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Nos doctor. vemos mañana. Gracias, Cristian. Que tengan